Muy bien. Cara posterior. Normalmente la cara posterior hay que ser acucioso para hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque la cara posterior a veces no se ve bien. ¿Y cómo es que yo voy a saber si tiene cara posterior? Una forma es las derivaciones de NEP. ¿Cuáles son las derivaciones de NEP? Cuando coloco electrodos que van en la línea axilar posterior hacia la espalda. B7, B8. Pero eso normalmente no lo hacemos. Si yo hiciera esto, podría ver tranquilamente el infarto, pero normalmente no lo hacemos. Cuando ustedes toman su electrocardiograma, lo que hacen es tomar las derivaciones convencionales, que es hasta B6. Entonces, ¿cómo puedo saber si tiene una cara posterior? Muy bien, lo que tengo que ver es B1 y B2. ¿Y qué cosa tengo que ver en B1 y B2? Las R's. Las R's grandes y el infradesnivel. ¿Qué cosa representa el segmento QRS? Representa la despolarización ventricular. ¿Y eso qué significa? Que una onda eléctrica está recorriendo el ventrículo. ¿Para qué? Para que se contraiga, ¿no? Y haga la sístole. Pero ¿qué pasa si tengo un infarto? Eso significa que tengo un tejido muerto. ¿Y qué significa? Que la onda eléctrica no va a pasar por esa zona que está muerta. ¿Y eso cómo se traduce? Ondas R pequeñas. Entonces, si yo tengo un infradesnivel y una R grande, ojo, eso podría ser un infarto de cara posterior. Pero no solamente tengo que ver en B1, B2 y a veces B3, sino también tengo que ver en B6. ¿Qué cosa tengo que ver en B6? A veces empieza a aparecer unas ondas Q que podrían hacerme confundir con una cara lateral alta. Entonces, si yo tengo esa duda, ¿qué cosa hago? Le coloco en B7, B8 para ver si realmente es una lateral o es una posterior. Pero ¿qué cosa más puedo hacer? Si yo he dicho que en B1, B2 se puede más o menos sospechar, una vez que he tomado B7 y B8, ¿qué hago? Lo invierto, lo volteo, hago lo que se llama la imagen en espejo, lo volteo. Y esta imagen de B7 y B8 lo comparo con la imagen que tengo en B1 y B2. Lo comparo y veo si son iguales o no. Si son iguales, eso significa que efectivamente tengo un infarto en cara posterior. Entonces, para fijar el concepto, yo normalmente lo que voy a hacer es tomar un trazado normal, y ese trazado normal es hasta B6. ¿Qué cosa veo? B1, B2 y B6. ¿Qué cosa veo en B1, B2? R altas con depresión del segmento ST. ¿Y qué cosa veo en 6? Presencia de Q. Si veo esto, ¿qué hago? Le tomo B7, B8. Luego hago la imagen en espejo para ver si realmente es un infarto de cara posterior. ¿Estamos? Bueno, veamos acá. Cara posterior. ¿Qué cosa tengo que ver? Hemos dicho B1, B2. Veo R altas y depresión, ¿no es cierto? R alta, miren, tremenda R, ¿no? Y hay una ligera depresión acá. Y me fijo en B6, miren, Q. Entonces, esto me hace sospechar de que ese paciente, ¿qué cosa tiene? Tiene un infarto en cara
posterior. Muy bien. Para complicarles la vida, algo que no es muy frecuente, es raro a veces encontrarlo, porque tampoco no se busca, es los infartos en ventrículo derecho. Lo mismo que en el caso anterior, normalmente nosotros no tomamos derivadas del lado derecho. Las derivadas del lado derecho empiezan a partir de B3. ¿Por qué? Porque ya tienes B1 y B2. Entonces, para que no se confunda la nomenclatura, se sigue para el lado derecho y a la primera, que vendría a ser el espejo de B2, se llama B3R, right, derecha, y se sigue hacia atrás. ¿Qué me interesa ver? Obviamente me interesa ver B3 y B4. ¿Por qué? Porque son las que mejor van a ver el lado derecho. ¿Se acuerdan que B1 y B2 me miraban el septum? Bueno, acá B3 y B4R me miran el derecho. El B3 tiene una sensibilidad del 69% y tiene una especificidad del 97%, y el B4 tiene una sensibilidad del 93% y una especificidad del 95%. Miremos acá. Acá tengo una Q profunda, una elevación del segmento ST, un supradesnivel. Entonces, en B3 y B4 lo que me está confirmando que tengo un problema de ventrículo derecho. Y acá tengo mi trazado. Acá ya sospecharon de ese problema y le tomaron un electro. Miren qué cosa voy a ver. B3, B4. Recuerden que B1R, B2R corresponde al B1 normal, B2 normal. Entonces el B3 y el B4, ¿qué cosa veo? En este caso veo una R pequeña, una S profunda, pero una elevación o supradesnivel del ST, y lo mismo en el B4. Entonces mi problema está acá. Acá también hay en el B5, B6, pero me interesa estas dos básicamente, B3 y B4. Ahora, ¿puedo saber qué arteria está comprometida? Puedo sospechar. La idea es hacerle el cateterismo al paciente, pero acá puedo, con el EKG puedo sospechar. ¿Cómo es esto? Recordemos básicamente un poco de anatomía. Recuerden la aorta. De la aorta sale ¿qué cosa? La arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda, que está básicamente detrás de la arteria pulmonar. Y esta se divide en dos ramas, una la arteria circunfleja y la otra la descendente del ventrículo anterior. En la cara posterior, ¿qué cosa tengo? Tengo también la coronaria derecha y la coronaria izquierda. Estamos en la cara posterior. Pero ahora, ojo, acá es algo que quiero que ustedes recuerden. Recuerden que acá tengo una depresión que me va a marcar más o menos las 4 cámaras y que se llama la cruz de Halsted. Y por esas depresiones van a pasar las arterias. Entonces tengo la arteria coronaria derecha, tengo la coronaria izquierda y tengo la descendente ventricular posterior. Hemos mencionado la anterior y acá está la posterior. ¿Y cuál es el problema? El problema es que esta descendente posterior puede nacer en la derecha o puede nacer de la izquierda. Generalmente nace de la derecha. El 70-80% de los casos, la arteria coronaria derecha se divide en la arteria retroauricular de Biochev y la descendente ventricular posterior, y se junta con la arteria coronaria izquierda. Pero la dominancia es del lado derecho. Eso ocurre en el 70 o 80% de los casos. En el caso de que la coronaria izquierda es la que dé la arteria retroauricular de Boucher y dé la arteria descendente ventricular, a eso se llama dominancia izquierda. Dominancia izquierda.
porque ambas están naciendo ¿de dónde? De la arteria coronaria izquierda, no de la derecha como habitualmente, sino de la izquierda. Cuando ambos son más o menos del mismo calibre y no hay la arteria retroauricular, pero sí está la descendente, nosotros no podemos saber de cuál depende. A eso le llamamos codominancia, y eso representa el 6 al 7%. Y por último, tenemos la superdominancia. Hemos dicho que en la cruz llegan las dos arterias, pero acá la derecha se pasó la mano y se fue más allá. Si se fue más allá, está abarcando ya parte del territorio de la coronaria izquierda, a eso se llama superdominancia. ¿Y para qué me sirve todo eso? Vamos a ver dentro de un poco para qué me sirve todo eso. ¿Cómo es que se irriga el septum interventricular? El septum interventricular voy a irrigarlo mediante la descendente ventricular anterior, que es rama ¿de quién? De la coronaria izquierda, y de la interventricular descendente posterior, que es rama ¿de quién? Derecha. Entonces, ¿para qué me sirve esto de dominancia, codominancia, superdominancia? Bien, cuando yo tengo un infarto de cara inferior, ¿qué va a pasar? ¿Quién irriga la cara inferior? La coronaria izquierda y o la coronaria derecha. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que, exacto, por lo que yo tengo que ver la descendente ventricular posterior. Entonces, si la descendente nace del lado derecho, eso es dominancia derecha. Si nace de izquierdo, dominancia izquierda. Si no se sabe de dónde, dominancia, codominancia. Y si la derecha sobrepasó el territorio, superdominancia. Para eso me servía esto. Entonces, cuando te digan el infarto de qué arteria está dependiendo, un momentito, necesito saber si ese paciente tiene dominancia derecha, izquierda, superdominancia o codominancia, para poder decirle de qué arteria corresponde, si es derecha o es izquierda. Por eso es que en algunos libros le van a decir nace la derecha, nace la izquierda, etcétera, etcétera. El lima anterior, cara anterior. Acá dijimos que tengo la coronaria izquierda, que se divide en la descendente anterior y la circunfleja. La descendente anterior, ¿qué cosa me da? Las arterias diagonales. Y las arterias diagonales, no es una, ¿no? Acá he dibujado una nomás para no llenar mucho el cuadro, pero son varias, me irrigan la cara anterior. Entonces, si yo tengo un infarto en cara anterior, puedo decir que lo que está comprometido es la arteria diagonal, rama de la descendente anterior izquierda, rama de la coronaria izquierda. Si es anteroseptal, entonces tengo que ver no solamente que sea anterior apical, sino también tengo que ver el septum. Y acá nuevamente voy a tener que ver si es codominancia, superdominancia o dominancia derecha-izquierda. ¿Por qué? Porque la descendente posterior, que es la que me va a dar ramas para la parte posterior del tabique, y la descendente anterior que me va a dar ramas para la parte anterior del tabique, tengo que determinar si esta descendente corresponde a la derecha o a la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces la descendente posterior, todo aquello que implique descendente y posterior, primero tengo que saber si hay dominancia derecha, dominancia izquierda, superdominancia o codominancia, para decir corresponde a la arteria coronaria derecha o izquierda. En este caso estamos viendo que la anterior sí, no tengo dudas, corresponde a la izquierda, pero la posterior, supongamos que haya dominancia izquierda, entonces el infarto anteroseptal básicamente estará dado por la coronaria izquierda. Si la dominancia es derecha como habitualmente es, voy a tener comprometidas ambas coronarias. Muy bien.
Cuando es extenso, lo mismo. Tengo que ver no solamente qué cosa, las descendentes anterior y posterior, sino también la circunfleja. ¿Y por qué? Porque la circunfleja me va a dar una arteria que se llama la arteria marginal anterolateral, que está al ladito. Recuerden que la diagonal es rama de la descendente anterior. Y acá esta marginal es rama de la circunfleja. Entonces voy a tener compromiso ¿de quién? Compromiso de la descendente y de la circunfleja. Entonces, ¿dónde estará la lesión? La lesión debe estar por acá arriba, en la coronaria izquierda, porque está comprometiendo sus dos ramas principales. Si es lateral, ¿qué cosa tengo que ver? Básicamente, la arteria marginal, ¿rama de quién? De la circunfleja. Y en algunos casos, la arteria interventricular. Y la posterior, básicamente, es circunfleja. En el derecho, ¿qué cosa es? Voy a tener compromiso de la coronaria derecha. Ahí es sencillo. Entonces ya sabemos cómo identificar una lesión, una isquemia, una necrosis, ya sabemos las caras, ya podemos saber de qué arteria está comprometido el paciente. Ahora lo que quiero saber es cuándo ocurrió el infarto. El signo más precoz en la fase hiperaguda, ¿qué cosa hemos dicho? Es la T picuda positiva. ¿De acuerdo? La T picuda positiva. Eso es la fase hiperaguda. ¿Y cuándo ocurre la fase hiperaguda? En los primeros minutos hasta horas. Lo que pasa es que a veces se nos pasa en el EKG cuando no lo vemos o no lo pensamos. La fase aguda ya dura unas cuantas horas, generalmente las primeras 4 a 6 horas. Generalmente, no hay un tiempo exacto, pero eso es lo que mayormente se comenta. ¿Y qué cosa veo ahí? La elevación del ST. Ya cuando la cosa está pasando, ya han pasado horas a días, ya estamos en la fase subaguda. ¿Y ahí qué cosa veo? La Q patológica y la elevación del segmento ST. En la fase crónica, ¿qué cosa veo? La Q patológica ya descendió el ST y veo una T negativa. Y cuando ya tienes un infarto antiguo, que dura meses, años, voy a tener básicamente la onda Q y la onda T ya no es negativa, comienza a positivizar. Acá borren y pongan positivo. Entonces, con eso yo me puedo dar una idea de cuándo ocurrió el infarto. Ahora, si eso lo correlacionan con sus enzimas, su troponina, mioglobina, CPKMB, ustedes, dependiendo de los picos máximos de elevación de estas enzimas, pueden ser un poco más precisos de cuándo ocurrió el infarto. Algunas consideraciones ya para terminar. La cocaína. Recuerden que el problema de drogadicción en el Perú cada vez es mayor, el consumo lo mismo, y cada vez es más frecuente ver jóvenes que llegan con infarto miocárdico. En mis tiempos se decía infarto es problema de viejos, ahora ya no lo es tanto. Ahora jóvenes llegan con problemas de infarto por la cocaína. Y la cocaína puede producir el infarto mediante 3 mecanismos. Aumenta la demanda de oxígeno en el miocardio. Disminuye la oferta de oxígeno. ¿Por qué? Porque produce vasoespasmo. No hay una placa ateromatosa de paciente joven, pero la cocaína produce vasoconstricción, vasoespasmo. Entonces, si no hay un buen calibre, no pasa suficiente cantidad de glóbulos rojos y no lleva la suficiente cantidad de oxígeno. Por lo tanto, hay poca oferta de oxígeno.
O sea, ya tengo aumento de la demanda y poca oferta. Y encima tiene una toxicidad directa sobre los miocitos cardíacos. Entonces tengo 3 mecanismos por el cual un joven puede hacer infarto. El otro concepto que deben tener, y que a veces es problema en la emergencia, le llega un paciente con dolor torácico, le toman un electro y encuentran un bloqueo de rama izquierda. Le preguntan al paciente: señor, ¿usted alguna vez se ha tomado un electro? Nunca. ¿O sí? ¿Se tomó? ¿Sabe si usted tenía un bloqueo de rama izquierda? Doctor, no sé. Entonces viene el problema. ¿Es un infarto o no es un infarto? ¿Y por qué ese problema? Porque el bloqueo de rama izquierda me va a enmascarar algunos signos electrocardiográficos del infarto, o me puede hacer confundir. Cuando ustedes han visto la parte de bloqueo de rama, van a ver que cuando tengo un QRS ancho y un T negativo, eso puede ser un bloqueo de rama. Y en un infarto puede haber T negativas, puede haber, al igual que en el bloqueo, depresión del segmento ST. Entonces hay que tener cuidado, y entonces se plantea uno esa disyuntiva. Realmente hay varios criterios para pensar o no si ese paciente que tiene bloqueo de rama izquierda tiene un infarto. Hay muchos, y cuando se dice que hay muchos, se dice que generalmente ninguno es bueno. Entonces, ¿qué hago? Sumo la mayor parte de criterios para ver si tengo varios y puedo tener la certeza, o por lo menos la sospecha, de que tengo un infarto. De todos esos, los que les voy a mencionar, no es el caso que ustedes se compliquen la vida, es los criterios de Sgarbosa, que son los que más se han validado, los que más tienen valor real para hacer el diagnóstico presuntivo de infarto, no definitivo, sino presuntivo de infarto. Y los criterios de Sgarbosa son 3 básicamente: elevación del ST mayor de 1 milímetro o más en derivaciones concordantes. ¿Qué significa derivaciones concordantes? Cuando yo tengo una elevación del ST, normalmente mi punto J debe estar también elevado. Pero si tengo una depresión y tengo un punto J elevado, entonces eso ya es discordante. Un descenso del ST de 1 o más en derivaciones B1, B2 y B3, o una elevación del ST mayor de 5 milímetros en 2 derivaciones no concordantes o discordantes. Para hacer el diagnóstico necesito solamente un puntaje mayor de 3. En otras palabras, si tengo el primer o el segundo criterio, es suficiente para hacer el diagnóstico. Veamos acá. Obviamente, si tengo bloqueo de rama, eso significa que mi QRS va a ser ancho. ¿De acuerdo? Ustedes han visto en la mayoría de los esquemas de infarto que el QRS es estrecho. En la mayoría de los esquemas que han visto es estrecho, pero acá tengo un QRS ancho, eso significa que tengo un bloqueo. Miren, acá el ST está elevado, casi 2 cuadraditos, ¿no? 1 y algo más. Casi 2 cuadraditos está elevado. O sea, tengo una elevación del ST mayor de 1 milímetro y mi punto J está en la misma dirección que mi QRS. El segundo criterio, descenso del ST de 1 o más en B1, B2 y B3. Miren que el ST está disminuido, mi QRS apunta hacia abajo.
mi T es positiva. Entonces, la distancia en este caso es 2, ¿no? Más de 1. El tercer criterio es Garbosa. Miren que mi QRS está apuntando hacia abajo, pero mi punto J está arriba. Entonces, no es concordante con el QRS. Miren, positivo, punto J arriba. Negativo, punto J abajo. Negativo, el punto J debería estar abajo. Debería estar abajo como esta, pero está arriba. Entonces no es concordante. ¿Entendieron lo que era concordante y discordante? ¿Está claro esa parte? ¿Sí? Punto J, el QRS es básicamente negativo y el punto J está abajo. O sea, sigue al QRS. Acá el QRS es básicamente negativo, pero mi punto J está arriba. Entonces no sigue al QRS, entonces es no concordante. Y acá tengo, que será todas estas rayas. Lo primero, veo mi QRS. Miren, QRS ancho. ¿No? Bloqueo. Tengo un bloqueo. Y hemos dicho que en bloqueo puedo ver ST hacia abajo, T negativa. Pucha, ¿será infarto o no será infarto? Entonces me fijo y veo estas dos que me interesan más que el resto. Y las evaluamos. Miren, de 2, ¿qué cosa veo? El punto J está más o menos más de 2 cuadraditos, está supradesnivelado. ¿No es cierto? Y tengo, ¿qué cosa? Mi QRS positivo. O sea, punto J hacia arriba, QRS hacia arriba. O sea, concordante. En D2, mayor de 1. Ya tengo criterio. Y miren mi B1. QRS hacia abajo. Punto J hacia abajo. Ya tengo otro criterio. Y miren en ABL. QRS apuntando hacia arriba. Punto J abajo. Discordante. ¿Está claro? Muy bien. Acá tenemos un ejemplo de eso. Miren, el punto J está acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadraditos. Miren acá. El QRS y el punto J está abajo.